Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de 4R de Noticias. De inmediato iniciamos con las informaciones. Los casos de personas contagiadas por COVID-19 en el país ascendió a 13.477 para una suma de 254 nuevos infectados. En la República Dominicana, el número total de casos confirmados, 13.477 casos, con un total de 254 casos nuevos registrados y un acumulado de fallecidos de 446, manteniendo una tasa de letalidad que continúa descendiendo y se sitúa en 3.31%. El número de recuperados, como decíamos anteriormente, 7.142, con un total de muestras procesadas de 59.976 en PCR. Y continuando con el tema de los contagiados por COVID-19 en el país, 598 se encuentran hospitalizadas, de las cuales 126 permanecen en unidades de cuidados intensivos. Informamos que en el corte de ayer, 598 personas se encontraban hospitalizadas con un total de 126, es decir, el 21.1% en unidades de cuidados intensivos. De esas 126 personas en unidades de cuidados intensivos, tenemos 64 en ventilación. El número de fallecidos, 5. Y el ministro de Salud Pública reiteró que no hay alteración de datos en las estadísticas de COVID-19 en el país. Veamos sus declaraciones. A partir de las medidas que hemos tomado y nombrado personal que se encargara de producir la revisión de todos los mapas de contactos y de positivos que teníamos, iniciar el proceso de carga dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se hace digitalmente para que se produzca lo que ahora ustedes están viendo en esa gráfica con los picos de elevación que prácticamente hoy están reportando un total de recuperados de 7.142. No hay manipulación de datos, no hay cambios de la realidad, sino todo lo contrario. Lo que se hace en epidemiología no es lo que se hace en atención clínica. Por tanto, llamamos la atención a todos los que hacen opinión pública y a toda la ciudadanía a entender el comportamiento que va teniendo la línea amarilla de la gráfica anterior. Y a propósito de esta información, veamos el comportamiento del coronavirus a nivel internacional. 4.897.567 personas han sido infectadas por COVID-19 en el mundo y 332.286 han fallecido por la enfermedad. En Estados Unidos, el número de casos ascendió a 1.559.750 y a 93.333 los decesos, en tanto que España tiene 232.037 infectados y la cifra de decesos es de 27.778. Brasil es el tercer país en el mundo con más casos y el número 1 en América Latina con 271.885 enfermos y 17.983 decesos. Seguido en Latinoamérica por Perú, donde hay 99.483 personas con el virus y 29.014 fallecidos, mientras que Chile registra 49.579 casos y 509 personas fallecidas. En México hay 54.346 contagiados y 5.666 han muerto por esa causa.
Y a través de la plataforma Aurora MSP del Ministerio de Salud Pública se han asistido 346 casos de emergencias. La plataforma Aurora alcanzó los 292.933 interacciones con ciudadanos del territorio nacional y del exterior. El número de asistencias médicas remotas prestadas, 12.840, con emergencias atendidas, 346. Y a propósito de esta información, cada día aumenta el número de llamadas recibidas por el equipo de salud mental por parte de personas que expresan ansiedad y otras situaciones derivadas de la crisis por el coronavirus. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública ha fortalecido las acciones de orientación debido a la extensión del estado de confinamiento por 15 días más. A la fecha se han realizado 6.883 intervenciones psicosociales y psiquiátricas, de las cuales 4.505 han sido a mujeres y 2.178 a hombres. Y las autoridades intervendrán la provincia La Romana este fin de semana. Veamos los detalles. Se está produciendo una separación de los presos y su clasificación, que son un total de 360, y debe concluir en los próximos días. El próximo viernes y sábado vamos a tener un operativo en la ciudad de La Romana, de manera que completaremos todo el proceso de intervención de La Romana este fin de semana. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, recibió un lote de máquinas nebulizadoras individuales, mascarillas quirúrgicas y otros materiales de protección contra el COVID-19 donados por el gobierno de Canadá y el Fondo Canadiense para Iniciativas Locales. Como ministro de Relaciones Exteriores, les reitero que uno de los elementos fundamentales de nuestra política exterior hoy en día, ante esta pandemia del COVID-19, está orientada a gestionar cooperación y recursos que beneficien a nuestro país y con ellos a nuestros ciudadanos en estos tiempos tan difíciles que vivimos. El ministro de Salud Pública pide a los directivos de centros hospitalarios a reportar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica el procesamiento de pruebas. Veamos. Informamos igualmente que ya está en el portal del Ministerio de Salud el formulario de notificación de pruebas rápida obligatoria para el Sistema Nacional de Epidemiología y disponible para todos los usuarios. Y desde el inicio de la pandemia del COVID-19, República Dominicana ha tenido un buen balance en sus medidas, pues el país no ha cerrado por completo. Consideramos que el país ha tenido desde el inicio un buen balance en sus medidas. Este país nunca ha cerrado por completo, siempre ha quedado la cadena de producción, siempre ha quedado la farmacia, supermercado aperturado. Por tanto, ahora, como muy bien dijo el presidente y lo ha dicho también nuestro director general, hay que aprender a convivir con la enfermedad de COVID-19, no tenemos una vacuna. Y continuando con este tema, el Ministerio de Salud Pública recuerda a la población las medidas que ha establecido el gobierno dominicano tras el reinicio de la actividad económica y llama a la ciudadanía a la prudencia y el distanciamiento. Queremos hacer un llamado importante a toda la población con motivo del proceso de reinicio de la actividad económica anunciada por el presidente de la República y la explicación que se ha dado desde la Comisión Presidencial de las diferentes fases de desmonte que iremos haciendo progresivamente en la conducción de la epidemia del COVID-16, per COVID-19. La fase 1 que hemos iniciado comprende hoy miércoles 20 de mayo a microempresas de 1 a 10 empleados y se ha permitido que hasta 5 empleados recuperen las actividades y no más del 50% del personal de la empresa. Las pequeñas empresas
hasta 10 empleados y no más del 50% del personal. Las medianas empresas hasta el 25% del personal y las grandes empresas también hasta el 25% del personal. Todo eso suma un volumen de personas que antes estaban recluidas en sus hogares con pocas actividades y que se suman a la circulación diaria que va a tener. Por tanto, la amenaza de el contacto físico cercano se incrementará en la medida en que el proceso de desescalamiento de las medidas de restricción se vayan tomando. Por tanto, nuestro llamado es a la prudencia, a la ciudadanía, a mantener el conjunto de medidas de distanciamiento que se están indicando en el plano laboral, en el plano de la circulación ciudadana y del conjunto de actividades familiares, que se mantengan las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento, el uso continuo de la mascarilla con fines de evitar la transmisión. Y en el primer día de la reapertura parcial en la República Dominicana, el metro y el teleférico de Santo Domingo implementan medidas para reducir los contagios del COVID-19. Se ha organizado las estaciones de manera que la gente haga fila con una señalización en las aceras y luego dentro de las estaciones también están señalizadas con un vinilizado que se ha colocado en los pisos. Tanto las rutas que conducen hasta las boleterías como las rutas que conducen hasta los torniquetes. Y luego en los andenes también hay una señalización para que la gente espere de manera organizada y distanciada los trenes. Dentro de los trenes hemos colocado en una gran cantidad de ellos, quiero explicarlo un poquito, una señalización en los pisos para que la gente sepa dónde tiene que pararse de manera que se conserve una distancia adecuada, que junto con la orientación que se le da que adopta el usuario dentro del tren, permite o garantiza que los riesgos se minimicen. Continuando con el tema, se recuerda que durante la primera fase de reapertura de la economía se mantendrán cerradas las fronteras marítimas como terrestres y aéreas. Cabe resaltar que durante esta fase se mantienen cerradas las fronteras tanto marítimas como terrestres y aéreas. En todos los sectores, sin excepción, la vuelta al trabajo irá acompañada de la aplicación de protocolos obligatorios de prevención. Se ha establecido un protocolo general en consenso con el sector privado, que ya se ha estado preparando para este momento, que incluye, además de medidas de distanciamiento, higiene y prevención, la realización de pruebas de COVID-19 y tomas de temperatura. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, indicó que el costo total de la pandemia COVID-19 ha representado para el gobierno 57.500 millones de pesos, recursos que han sido dispuestos mediante los programas Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, Fase 1 y Fase 2, Quédate en Casa, PATI, entre otras acciones implementadas para hacer frente al impacto económico de esta enfermedad. Fase amplía la cobertura e incorpora actividades que estaban excluidas, como las clínicas de estética, las clínicas odontológicas, los centros dermatológicos, los centros de terapia psicológica, las heladerías, los restaurantes, las empresas de seguridad privada, las veterinarias y universidades que pueden acogerse a fase 2 en lo sucesivo. Con esta ampliación de fase habremos alcanzado una inversión en este programa de asistencia social ascendente a 15.750 millones de pesos al final del mes de junio, cuando debe concluir el programa anunciado por el presidente. FASE ha sido un aliado importante para las empresas con el financiamiento que obtuvimos de los fondos del IDOPRIL, ascendente a 14.000 millones, más el complemento de fondos de la Administración Central, producto de las recaudaciones y de otras fuentes de financiamiento, que nos permiten cubrir un exceso de 1.750 millones de pesos para los programas FASE.
La Dirección General de Impuestos Internos dispuso la exoneración de la primera cuota del impuesto a los activos a las micro y pequeñas empresas cuya fecha de vencimiento estaba fijada para el 29 de junio del 2020. La medida es en la continuación de sus medidas de facilitación a contribuyentes ante la crisis del COVID-19. Otra decisión de trascendencia es que también se extendió la exoneración del anticipo, según lo dispuesto en los avisos 37-20 y 58-20, por lo que todos los contribuyentes del ISR, personas jurídicas o negocios de único dueño, que a la fecha tienen obligación mensual de anticipo de ISR, quedan exonerados del pago de esta obligación para el periodo fiscal mayo 2020, cuya fecha de vencimiento es el 15 de junio del 2020. Y el programa de asistencia al trabajador independiente PATI beneficiará a más de 200,000 trabajadores que no eran cotizantes de la Seguridad Social al 29 de febrero y que han visto mermar sus ingresos debido al distanciamiento social para frenar la propagación del coronavirus. Este programa beneficia a aquellos trabajadores que no están en fase porque no eran cotizantes de la Seguridad Social al 29 de febrero, pero que han visto mermar sus ingresos producto de la situación de distanciamiento social y de las medidas de emergencia que se han venido implementando para administrar la pandemia y disminuir sus impactos en la población dominicana. La condición para ser beneficiario de PATI es estar identificado en el Sistema Financiero Nacional, en una de las entidades de intermediación financiera, como un trabajador informal. Nosotros en el Ministerio de Hacienda hemos accesado la base de datos de la Superintendencia de Bancos y hemos podido identificar no menos de 202,000 empleados o trabajadores independientes que serán beneficiados con el programa PATI. Este programa asignará 5,000 pesos mensuales durante 60 días, durante los meses de mayo y junio, a trabajadores independientes que califiquen como tales en base a la clasificación que asigna la Superintendencia de Bancos y el Reglamento de Evaluación de Activos. Los trabajadores independientes es muy importante que sepan que no tienen que hacer ningún registro. El Ministerio de Hacienda acreditará sus cuentas bancarias y en caso de que no tuviesen cuentas de banco, le abriremos una cuenta en el Banco de Reservas de la República Dominicana a cada trabajador independiente. Alma Morales, representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud, exhortó a la población a poner de su parte, ya que el gobierno dominicano está pensando de manera acertada para llevar un balance ante el COVID-19. Es importante que la población también ponga muchísimo de su parte, porque el gobierno, el Estado dominicano está pensando de manera acertada, está tratando de llevar un balance, ha tenido toda una amplia consulta con los diferentes sectores y ha tomado en cuenta los indicadores más importantes que nosotros hemos mencionado. Y en otro orden, decenas de productores de Vicente Noble en la provincia de Barahona recibieron del gobierno 2 sistemas de bombeo para irrigar 4.090 tareas de tierra cultivadas de plátano, pitahaya, maíz, yuca, lechosa, melón y ajíes. Esta electrobomba no solo le van a dar agua garantizada al cultivo de pitahaya, sino a la gran siembra de plátano que hay en el AC 052, que sobrepasa las 2.300 tareas. Eso quiere decir que con estas instalaciones de estas electrobombas, el presidente una vez más cumple con ese deseo del señor de los pequeños y medianos productores, de que ese pequeño y mediano productor garantice su agua para que no tenga dificultad para su inversión. Ahora veamos un panorama de las cifras de personas contagiadas por COVID-19 a nivel internacional. 4.897.567 personas han sido infectadas por COVID-19 en el mundo y 332.286 han fallecido por la enfermedad. En Estados Unidos, el número de casos ascendió a 1.559.750 y a 93.333 los decesos, en tanto que España tiene 232.037 infectados y la cifra de decesos es de 27.778.
Brasil es el tercer país en el mundo con más casos y el número 1 en América Latina con 271.885 enfermos y 17.983 decesos. Seguido en Latinoamérica por Perú, donde hay 99.483 personas con el virus y 29.014 fallecidos, mientras que Chile registra 49.579 casos y 509 personas fallecidas. En México hay 54.346 contagiados y 5.666 han muerto por esa causa. Y autoridades del Ministerio de Salud Pública mantienen las medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas en todos los espacios públicos. Veamos. Reiteramos nueva vez a toda la población mantener las medidas de higiene generales indicadas, como el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, no llevarse las manos a la cara haciéndose toques, mantener el uso de la mascarilla de manera obligatoria en las áreas de trabajo y en el espacio público o lugares de expendio de bienes y servicios. Igualmente, por otra parte, en las casas y residencias que tengan pacientes positivos, todos deben llevar mascarilla e igualmente y principalmente las personas con positividad. Amigos, y hasta aquí esta emisión de 4RD Noticias. Nosotros les invitamos a que amplíen estas y otras importantes informaciones a través de nuestra plataforma Canal 4RD, nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Gracias por su sintonía. Continúen con la programación de su canal 4RD.